con reflexión, con buena conversación, nuestros psicolocos. Loco, loca, loco, te volviste loco y no vino Don Yulay. Don Julio, dicen que usted y yo estamos locos. Dicen, y el Jimmy también. Y el Hernán que habla. Adelante, Yulay. Oye, bueno, ¿qué situación la que vamos a comentar ahora? Porque murió una niña, ¿no es cierto?, de 28 años, por hacerse una sanación, por lo que ella comentaba, su cercano espiritual, con la sudoración, la secreción de la sudoración de una rana, ¿no? Que genera distintas reacciones alérgicas, ¿no?, en el cuerpo humano. Bueno, ella falleció, Cambó, el Cambó se llama de una u otra manera, y bueno, ha generado mucho interés porque hay mucha gente que practica estas sanaciones alternativas, este tipo de procedimientos. Sergio, ¿qué te pareció la noticia y cómo te la tomaste, digamos? La verdad, Sí. yo me lo esperaba. Esto lleva hace mucho tiempo, de hecho tengo algunas personas que conozco que trabajan con la sustancia y era cosa de tiempo que una persona muriera. Hace por lo menos 10 años estaba utilizándose acá en Chile, creo que ha sido irresponsable el tratamiento por la gente que trabaja con terapia alternativa y lamentablemente ocurrió lo que no tenía que ocurrir, porque es una sustancia muy potente a nivel químico, entonces era inevitable que una persona consumiera algo además de eso o fuera susceptible y tuviera una reacción adversa y muriera. Entonces, lamentablemente, eso es parte del tema de no legislar respecto a las sustancias tradicionales que tienen un contexto distinto en la Amazonas que acá en Chile, que somos otra sociedad. Claro, claro, yo lo comentaba, Mauricio, en otro programa, decía, claro, es una ruleta rusa. Sí. Solamente que en vez de un tambor de 5 balas, quizás tiene 1000, 2000 balas. Pero tarde o temprano va a llegar alguien que reaccionara alérgicamente, iba a llegar alguien que la dosis fuera, se sobrepasara, que iba a fallar el procedimiento. Mira, yo creo que este es un tema generoso en el sentido que nos pone una vez más en un tema pendiente en este país, que es el tema de la salud mental, como el gran fondo del tema que estamos conversando, y la búsqueda de miles de personas por distintos caminos, alternativos y no alternativos. Le comentaba a Sergio y le decía, mira, para entender esto de lo alternativo, porque a veces lo obvio, de tanto ser obvio, se nos olvida reflexionar. Ayer fui a buscar una ampolleta para mi auto que se le quemó la luz de freno. Llego al local de repuesto y me dice, el original no lo tengo, tengo el alternativo. Ah, le dije yo, ¿y qué tal es el alternativo? Bueno, vale la mitad, no es tan malo, a lo mejor no le va a durar como el original, pero le sirve. Bueno, si no hay otra posibilidad, deme el alternativo. ¿Por qué digo esto? Porque el término es terapia alternativa. Y dentro de las terapias alternativas están las chamánicas, las no chamánicas, la de la pelusa, la de la orina del gato. Han aparecido miles, y entre esas miles, yo te diría que desde mi experiencia, las menos, no quiero excluir a todas, las menos son no chantas. No quiero decir con esta que esta sea chanta. He conocido casos incluso de colegas, psicólogos, que la han practicado y la han avalado. Pero yo tengo mis serias dudas, más que con el tratamiento, es con la responsabilidad de quien la ejecuta. Y ahí, muchas veces, donde se privilegia el dinero por sobre la terapia, por sobre la salud, se hace la diferencia entre un chanta y un profesional serio que pueda avalar la terapia. Abro la conversa, Sergio. ¿Por qué necesitamos terapia alternativa? ¿Qué buscamos cuando vamos a un lugar para que nos metan un veneno de una rana, una exudación, cuando nos tomamos una ayahuasca y vomitamos? La ayahuasca, ¿Qué busca el ser humano? ¿Qué anda buscando? Porque hoy día teníamos una entrevistada y nos decía, yo me siento bien, pero espiritualmente sana, más allá de que si fuera un medicamento, era como una cuestión de energía, una cuestión también de encontrar algo que no está en las pastillas, digamos, ni están en los médicos, están en ti mismo, digamos.
busca una respuesta, lo que le llaman holística, una respuesta que tome todo tu ser. Y de hecho los chamanes urbanos te responden eso, siempre te dicen, esta medicina es química, es emocional, es espiritual. Es decir, tengo un sentido de mi existencia, yo te escucho como terapeuta y trato de buscar el sentido de lo que te está pasando, te acompaño y te apapacho, y al mismo tiempo te doy algo que químicamente te funciona. Y nosotros, como psicólogos o la gente del área médica, está muy separada. Nosotros aprendemos a separar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega una persona y tiene que ir a un especialista que le vea la emoción. Tiene que ir a otro especialista que le vea el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona no se siente cobijada como con una persona que lo quiere realmente y que realmente lo está aconsejando y que realmente lo va a acompañar en el proceso. Se siente como un objeto. Entonces, las terapias alternativas tomaron un nicho de que de alguna manera parecen ser más amorosas y en ese amor parece que trata a la persona de sentirse un poco más contenida. A veces no tiene contención de la familia, de los papás, de los pololos, de nadie. Entonces, creo que también nos hacen ver de que a veces la medicina se ha vuelto muy fría. Y nosotros como psicólogos también a veces nos ponemos en un sistema muy cerrado y, por ejemplo, si alguien me viene a hablar de experiencias paranormales, quizás yo lo va a mirar raro. Si me dice, ¿sabes que yo tuve una experiencia fuera del cuerpo? ¿Qué voy a decir yo? Voy a decir, quizás esta persona se volvió loca. Eso es lo que cree la persona. Entonces no me cuenta las cosas, pero sí le cuenta a una persona que siente que está como más a su nivel y que de alguna manera está como más en sintonía. Entonces todo ese mercado lo tomó y creo que nosotros tenemos que también aprender a ser más integrados. Hay varios médicos que en la televisión empezaron a hacer eso y mira el éxito que tuvieron. Como el médico que también ve la emoción. Porque la gente espera eso. Pero me pasa algo, Mauricio, porque esta toxina o Sí. este analgésico que al parecer es 300 veces más poderoso que la Que morfina. la morfina. Y la Ah. morfina ya es fuerte. Y que es el que exuda, ¿no es cierto?, esta rana que como protección, ¿no es cierto?, la secreta, Exactamente. ¿no es cierto?, y que la toman en el Amazonas y que a esta ranita que solo sale en la noche a cantar, ¿no es cierto?, le sacan esta exudación y la paletean, ¿no?, y se la ponen a una persona, le queman para que entre inmediatamente subcutáneamente la secreción de la rana. Uno lo que logra entender de esto es que viene acompañada de un rito. Sí, claro. Muy importante eso. No es que tú vas nomás, No. te cantan, hace algunos rezos, algunas conversaciones, ¿no es cierto? Te ayudan, te dan mucha agua, ¿no es cierto?, para que vayas votando. Al final, ¿qué es lo que te vende, entre comillas, ¿no es cierto?, la persona que hace la terapia alternativa? Una sanación. Tuve la experiencia que marcó un antes y un después en mi vida cuando ingresé, hace muchos años atrás, era joven, casi irresponsable, pero en una búsqueda permanente de querer conocer y querer aprender más allá de los libros y todas esas cosas, y me fui a vivir a una tribu de aborígenes en la selva de la Amazonía, en la selva profunda, donde yo fui la cuarta persona que ingresó, eso es un dato importante. Cero contaminación con el mundo, comillas, nuestro llamado civilizado, que a veces tiene más de incivilizado que civilizado, pero eso es otro tema. Las dos primeras personas fueron unos misioneros norteamericanos que entraron a evangelizar y como esta era una tribu de aborígenes que no los conocía, los decapitó y hicieron lo que se denomina tradicionalmente, que la gente sabe, el canibalismo. La tercera persona que ingresó fue una monja, también con el ánimo, pero como era mujer, al parecer ese factor influyó, vivió un año con ellos. Yo tuve la oportunidad, antes de ingresar, conocerla a ella, por accidente, comillas. Tuve un tiempo en su convento, como una semana, e ingresamos. Y yo pude permanecer viviendo con ellos, con esta tribu de aborígenes. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque estaba hablando de chamanes, conocí chamanes 100% originales, no falsificados. Conocí los rituales en los cuales tenían una connotación principalmente sexual. Es un tema interesante. Pero lo más importante es que ellos tenían toda una cultura que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. No solamente tiene que ver con el ritual, porque el ritual a su vez se inserta en un mundo de creencias. Probablemente, no tengo la estadística, ellos prácticamente a diario consumían distintos tipos de drogas. Nunca vi la ranita específicamente, pero sí tipos de ayahuasca y otros. Y yo pude observar.
los significativos, tremendos cambios conductuales y emocionales que se producían a partir del consumo de estas drogas, que estaban en ese contexto que tú decías, del chamán, que pertenecía a su propia tribu, con un contexto cultural, con un entorno selvático, que es muy distinto a estar con un supuesto chamán en Yay, donde la cultura judeo-romana cristiana no tiene nada que ver con eso. Y yo creo que esas cosas sí algo tienen que ver con esta búsqueda, a veces incluso desesperada, de gente que busca encontrar un estado de felicidad o de calidad de vida. O estado mental. En eso el ser humano, digamos, ¿no es cierto?, biológicamente es muy sabio, ¿no? Quizás estas personas estaban adecuadas en su ADN, Sí, claro. en su forma para recibir otro tipo de, ¿no es cierto?, medicamentos, Genéticamente. genéticamente distinto a una persona que, como tú dices, vive en Yayay o vive en Santiago. Pero ¿qué buscamos cuando buscamos este tipo de medicina, Es que- mi querido? Hay dos tipos de clientes, lo que yo he podido detectar. Porque no se lo hace gente enferma. No. O sea, sí, hay un tipo de cliente que es la persona que está desahuciada por la medicina. Mucha gente va a tomar No se Cambó sabe. cuando tiene un cáncer incurable, Claro. ya está con metástasis. Ya, pero y no es el caso de esta niña. No. Ya. Dejemos eso de lado porque Claro. ese señor no solo va al Cambó, Va a lo que sino sea. que lo operan Sí, claro. a distancia. Y el tarot y a la- y va al tarot, a toda la cuestión. ya, a todo. por eso te digo, El segundo cliente fuerte es un cliente que siente de que necesita como un complemento para el sentido de su vida y que también no le da satisfacción ningún tipo de tratamiento. Es un buscador espiritual. Maslow le llamaba a la emergencia espiritual, esta gente que se levanta un día y dice, ¿sabes que quiero conectarme con la energía, con el más allá? Y ninguna de estas cosas profesionales responde eso. Junto con que yo te diría que el principal usuario de estos tratamientos, que es la persona con adicciones. La persona con adicciones normalmente, de hecho hay modelos en la selva, un tipo que se llama Jacques Mavit, que tiene un modelo en Perú, un médico, de tratar a las personas adictas, ¿adivina con qué? Con ayahuasca. con ayahuasca, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un modelo de personas que también tienen adicciones. No estoy seguro que sea el caso de ellas. Pero esas personas, fíjate que efectivamente sienten un alivio a las dolencias. Porque, por ejemplo, esta sustancia, que es más potente que la morfina, te genera dentro de su efecto sedación, Pero analgesia. lógico, pero Y lógico. durante un buen rato no vas a tener necesidad, porque como tomas unos receptores opiáceos, no vas a tener necesidad de consumir de nueva sustancia, llámese tabaco, llámese coca, lo que sea. Te vas a sentir bien. Ahora, que es distinto que la ayahuasca. La ayahuasca genera un proceso alucinatorio y te genera efectos antidepresivos. Porque el receptor que entra es el mismo receptor que está en relación con el tratamiento de antidepresivos, solamente que una potencia más alta. Más alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas sustancias son potentes y sí generan efectos a mediano plazo. Ahora la pregunta es, ¿se sostienen en el tiempo? ¿O va a tener que depender de una nueva sustancia para sentirte bien o para sentirte Claro. purificado? Porque la purificación es re simple. Aquí la persona toma como cerca de 6 litros de agua y puede tener a consecuencia de eso una baja de sodio tremenda, y esos 6 litros de agua empiezan a generar una descompensación junto con la sustancia, y por eso la persona tiene vómito. No es porque esté purgando algo malo adentro, es porque está generando una descompensación química importante. Entonces también el chamán, muy astutamente creo yo, resignifica la cuestión. Él no te dice, ¿sabes qué te estáis descompensando? Él dice, te estás purificando. Y la persona de alguna manera disminuye la culpa emocional, física, a través de este ritual. Entonces yo creo que el principal cliente es ese, el cliente que viene desorientado porque no le hemos dado una buena respuesta desde nuestros sistemas, que son muy rígidos también. Hay una necesidad espiritual muy grande en la sociedad actualmente. Es como Mauricio, no sé si me estoy yendo muy a otro lado, pero me gustaría tocar el tema porque creo que el tema de fondo es qué buscamos. ¿De qué estamos carentes? ¿Por qué los imanes, los chamanes, la ayahuasca, la toxina, el hongo, la religión, el diezmo, el pegarse en el pecho, el copete? ¿Qué estamos buscando? La cocaína, las drogas, la vida de pronto superficial, las compras, la ropa, ¿me entendió o no? Disculpa que me... No, pero me parece muy bien. Pero ¿qué nos está faltando para que la mesa no coge tanto que estamos buscando una búsqueda permanente casi de adictos? Mira la palabra, Sí, sí. yo sé que te gusta este juego de palabras, pero casi de adictos crónicos, Sí, claro. los seres humanos. Yo creo que, bueno, es muy buena la pregunta, es muy amplia la pregunta. Abordémosla desde un ángulo, desde una mirada. Si tú recorres la historia de la humanidad,
Mira lo que te voy a decir, la historia de la humanidad. De estos que yo llamo homos, que se llaman malamente, desde mi punto de vista, humanos. Hay una búsqueda permanente, a través de la historia, de la seguridad. Y dentro de la seguridad, la libertad. La historia de la humanidad ha sido la búsqueda permanente de poder encontrar aquello que no hemos encontrado. Es como un juego de fantasía y de imaginación, donde, dependiendo del contexto cultural del momento, por ejemplo, actualmente, esa búsqueda permanece. Pero el hecho del desencanto de muchas personas, por ejemplo, en las religiones. Tú vas a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No, yo creo que tiene que ver. Yo creo que tiene que ver. Cuando se empieza a producir una falta de empatía, de credibilidad, que tiene que ver con la pedofilia de los curas y todo eso, se produce una estampida. Y en esa estampida de personas, de estos fieles que seguían como el buen rebaño, y se produce esta estampida de la no credibilidad, de la pérdida de la confianza, se pierde esa credibilidad, pero lo que no se pierde es la necesidad de encontrar un sustituto. Algo que yo pueda encontrar, que me permita encontrar, que muchas veces tiene que ver con alucinaciones, con fantasías, con idealizaciones, un estado de sanación que la gente llama, que es básicamente de bienestar físico-mental. Pero y entonces aparece el festival, con esto termino, y en esto aparece la feria y el festival de los chantas. Con títulos y sin títulos. Mira lo que te estoy diciendo. Con títulos y sin títulos. Dentro de nuestra profesión, médicos, abogados, jueces, hay un cúmulo importante de chantas que ofrecen productos alternativos o originales y que son de mala calidad. Porque el profesional, la persona, más allá del título, que ejerce esa ayuda, esa contribución a esa persona que anda buscando, no es una persona que tenga los conocimientos, la empatía y la capacidad para poder ayudar a la gente. ¿Pero qué buscamos? Porque ¿qué es lo que es la felicidad realmente? ¿Qué es lo que a uno lo mantiene pleno? ¿Qué es lo que a uno le da tranquilidad? Cuando una persona tiene familia, tiene hijos, le está yendo bien y se encuentra con su mujer deprimida, y se encuentra con él estresado, y se encuentra que ves tu gente que le va bien, porque tú dices ya que se deprime una persona que no tiene para pagar la cuenta, que le ha ido mal, que lo estafaron, ya, hay una razón casi ahí, ¿no es cierto?, coyuntural, pero hay gente que tú dices, oye, esta persona lo tenía todo para ser feliz, y no es feliz. Mira, estos tipos se separaron, mira, este tipo anda triste por allá. ¿Por qué no estamos satisfechos nunca? ¿Qué nos pasa? Eso hay dos preguntas yo veo implícitas. La primera, que tú estás tratando de preguntar, no como individuo, sino como sociedad. ¿Por qué la sociedad está pasando esta cuestión? Mira, hay un tipo que vivió hace 150 años atrás y que lo respondió. Se llamaba Durkheim, un sociólogo que investigaba los suicidios. ¿Y sabes lo que descubrió? Descubrió que habían sociedades que no eran capaces de satisfacer a las personas. Sociedades que habían empezado a tener un grado de chantismo, si queremos en sentido coloquial, que ya generaba un caos y que las personas como consecuencia empezaban a tener conductas anómicas. Las conductas anómicas era que, por ejemplo, había más alcohólicos, había más drogadictos, había más gente que se dedicaba a la prostitución, a las adicciones. Esas personas que tenían una especie de suicidio colectivo estaba relacionado con una sociedad que no era capaz de satisfacer ninguna meta importante para esas personas. Entonces, una de las cosas que quizás deberíamos preguntarnos por qué estamos teniendo personas que quieren autodestruirse en esta sociedad y por qué son tantas. Y creo que tiene que ver en parte porque la sociedad, si bien nos está dando cosas, no nos está entregando lo principal. Normas que sentimos que realmente se respetan por los poderosos y que realmente pueden satisfacer un camino a seguir. Porque nosotros no tenemos referente ahora. Nosotros vemos la iglesia y la gente está podrida. Nosotros vemos el poder judicial y la gente está podrida. Nosotros vemos la política y la gente está podrida. Vemos la televisión y la gente está podrida. Entonces decimos, ¿a qué personas vamos a seguir ahora? ¿Cuáles son nuestros referentes? ¿La sociedad qué ideales nos impone? ¿A dónde seguir? Y creo que eso no está. Entonces, este tipo decía, eso se llama anomia, ausencia de normas. Cuando tenemos ausencia de normas, las personas individuales empiezan a autodestruirse. ¿Y no será que estamos convocados a vivir una vida que los seres humanos, en su raíz, en su origen, no están adecuados a vivir? Los cánones que te imponen, por ejemplo, de tener una familia, de estar casado, a lo mejor los seres humanos somos solos y nos juntamos
nos colaboramos y hacemos acciones comunitarias que son coyunturales de acuerdo a la época, la situación geográfica y lo que nos vivimos. Entonces estamos obligadísimos a amar a una persona siempre, per seculorum, y a lo mejor no estamos preparados psicológicamente, mentalmente, no estamos siendo amasados o diseñados por la religión, por el gurú del clan, digamos, por el modelo. No sé, estoy bloqueando, Está digamos. bien. Como esto es un espacio de conversación un día viernes. Libre. Tú me retas si me pongo muy grave, pero este es un tema tan interesante. Está buena Julio la César. ayahuasca. Tú lo estás preguntando desde casi lo coloquial, pero es un tema tan interesante que marca, mira lo que te voy a decir, que marca las diferencias, por ejemplo, en la política. Un filósofo suizo, Rousseau, padre de la Revolución Francesa, no estamos hablando de cualquier cosa, padre de la Revolución Francesa, de movimientos sociales de insatisfacción, que inspira de alguna manera a Freud, padre del psicoanálisis, que nos liga a nosotros, a la psicología y la psiquiatría, a Marx, el marxismo, el padre del marxismo, en Chile, que fue profesor mío, mucho orgullo, le mando un saludo por si no está viendo, el doctor Maturana, Humberto Maturana. Todos ellos tienen una cosa en común, dicho por Rousseau. La decadencia de lo humano se origina aproximadamente hace 12.000 años atrás con la creación y la construcción de las primeras granjas agrícolas porque se crea la propiedad privada. ¿Y qué dicen todos ellos? La decadencia se origina hace 12.000 años atrás en un homo, en un ser humano, que tiene mínimo 200.000 años. La tesis de fondo es, que la que yo entré a la selva a investigar, si los seres humanos cuando vivíamos como animales, como mamíferos que somos, que todavía seguimos siendo, Homo sapiens, dentro de las 7 variedades de Homo que han existido hasta donde se sabe en la historia de la humanidad, de los cuales 6 desaparecieron. Somos los únicos que hemos estado, que quedamos aquí. Un tema muy interesante. ¿Qué nos hizo no extinguirnos y permanecer? Muchas cosas. Entre otros, que iniciamos un peregrinaje, desde mi visión, un peregrinaje para dejar de ser animales y vivir en estas tribus primitivas donde yo vivía. La pregunta, que creo que viene en el contexto de lo que estamos conversando. Mauricio, de lo que tú, me estoy preguntando, Mauricio, de lo que tú observaste, de lo que tú viviste, esa tribu de aborígenes, que eran aproximadamente 60 personas, entre hombres, mujeres, niños, chamanes y todo eso, ¿eran felices? No. Estoy convencido que no eran felices. Ellos vivían en permanente, no había propiedad privada, no había internet, no había luz, no había nada. Vivían en un estado como vivían los homos 190.000 años. ¿Eran felices? No eran felices. ¿Cómo va a ser feliz una tribu donde vivían en permanentes conflictos bélicos con otras tribus de caníbales, de que nosotros llamamos caníbales? Donde se producían muertes y raptos principalmente de las mujeres. En una cosa que yo observaba, miraba, de una violencia increíble. No todo era así, no todo el día era así, pero eso se vivía en la cotidianidad. Bueno, y frente a una situación de la naturaleza también bien fuerte. No fuerte, Julito. Cuando había un temporal que duraba una semana, en una oscuridad profunda. Porque hablar de la selva desde aquí suena bien. Estando en la selva con un temporal donde era la oscuridad, los chillidos de los monos. O sea, es una cosa, a ver, no quiero exagerarla, pero es una cosa extremadamente fuerte para un ciudadano que llegó Tétrica para alguien. sí. A mí me tocó algo similar, dormir con lluvia mientras estuve una vez en Colombia, en la zona donde estaban los paramilitares. Y era horrible, claro, la selva es lo peor, así está lleno de mosquitos. Yo no lo pasé para nada bien, yo pensé que iba a ser un viaje entretenido y estaba desesperado por salir. Pero en el fondo, claro, dice Mauricio, a lo mejor Claro, Rousseau no sí, tenía lo razón conocí, de porque yo vi convivir a esto, no había propiedad privada y la situación está dura igual, pero es que Sí. mi pregunta era, la condición del ser humano, Sergio, no está descrita, po. Está solamente contada históricamente Ya. y hoy día, de una u otra forma, impuesta por el poder, digamos, ¿Sí? de cada época de la historia, digamos. ¿Ah? Lo que hasta hace años era malo,
después puede ser bueno, después puede volver a ser claro. malo, por lo que antes te quemaban, no sé, hoy día te pueden colgar una estrella. Entonces, nos vamos moldeando, pero el ser humano en su plenitud, en su esencia, en su inicio, y por eso voy a lo de la rana, vuelvo, busca algo mentalmente, que no lo tiene. Mira, la explicación teórica y que a mí me hace sentido, que la psicología ha intentado abordar, es que existen 3 tipos de felicidad. Porque tú me estás diciendo 2 cosas. Me estás diciendo, por un lado, ¿por qué la gente es tan infeliz ahora? Y podemos dar una vuelta a eso. ¿Y qué es ser feliz? Hay 3 tipos de felicidad. La primera, que la conocemos todos, es la hedónica. Placer inmediato. Droga, estar feliz, tener una buena pega. ¿Y sabes qué? Parece que desgraciadamente esa tiene una relación genética. Hay personas que son más tendientes a tener esa felicidad. Bueno, son adictos. O que tienen esa facilidad de ser más felices hedónicamente. Tengo una segunda, que es la felicidad de hacer algo que te hace sentido. Por ejemplo, tú estás acá porque te gusta hacer esto y eres bueno haciendo esto. Entonces, ese es otro tipo de felicidad, no es de estar saltando riéndose, pero sentir de que estás haciendo lo mejor con tus habilidades y talentos. Claro. Un poco parecido ahora que estamos en el Día Cristiano Que tiene con que la ver parábola de los talentos. con la plenitud. Que Con tiene la plenitud. Y una tercera que tiene que ver con un sentido existencial, que ese no tenemos nosotros los humanos ahora. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para dejar una contribución a la especie en general? Lo que hacía Hurtado de repente yendo a las poblaciones y ayudando a las personas desposeídas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona tiene la felicidad cuando es capaz de tener estas 3 esferas. Y nosotros nos da esta sociedad actualmente solamente una. Tienes que ser feliz, tienes que estar alegre, tienes que estar con la mina que te genera más satisfacción sexual, Claro. una cosa así. Claro. Y la gente no busca el sentido, porque no le permitimos hacer eso, porque de cierta manera podría afectar a la sociedad, como un conjunto, como una maquinita. Y viene otro punto, ¿por qué el 2030 la depresión va a ser el problema más grande de la humanidad? Las licencias médicas el 2030 la mayoría van a ser por depresión. Porque si bien no te están comiendo los caníbales, desgraciadamente todo el tiempo estás pensando en la deuda, en las cosas que tienes que pagar. Te están en las comiendo de expectativas alguna del resto. Exacto. Y el Claro. estrés crónico, como consecuencia, tiene fisiológicamente depresión. Entonces, en la consecuencia de Claro, la la puerta de depresión, entrada. pero la causa de que vivimos bajo estrés crónico siempre sintiendo presiones de la mañana a la noche. Mira, hay otro tema, porque yo creo que no hay una respuesta. Hay varias Le tengo intentos una mala de- noticia que ya nos pasó la hora, pero si quiere, si se acorta. No, pero cortito. A ver, no son tan cortitos. Por alguna razón, por alguna emoción, tal vez más que una razón, nosotros los seres humanos sentimos que la existencia tiene que tener algún sentido, a diferencia de todos los otros seres vivos. Y ese de creer que tiene que tener un sentido, nosotros, oye, mi vida tiene que tener un sentido. O sea, yo no puedo existir por existir. Como si existir por existir fuera algo maléfico. Entonces, ¿qué busco? Traigamos imaginariamente a Gabriel García Márquez, preguntémosle, ¿qué te movió a ti a hacer todo lo que hizo? Y él tiene una respuesta genial. Todo lo que hice o todo lo que hago, lo hago para que me quieran. Cuando yo lo escuché dije, maravillosa respuesta. Porque finalmente, todo lo que hacemos es para encontrar una satisfacción emocional. Ese No está- racional ni económica. Ese Me está en pareció- el libro Gabriel García Marketing, ¿sí? ¿Ah, sí? No. Oye, gracias, Mauro. Gracias. Estupendo, ¿ah? Estupendo nuestra sección Psico Loco.